Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Josué. Yo soy Eric, son las 12 y es momento de contar historias de terror. Hola Josué, Hola Eric, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, una semana interesante, Intensa. una semana donde seguimos compartiendo todos estos videos, todas estas historias que la gente nos hace el favor de enviarnos y que poco a poco va creciendo esta comunidad y pues estamos muy contentos, ¿no? Seguimos vigentes, eso es lo importante. Que no nos hemos estancado, afortunadamente, seguimos creciendo y esto obviamente no sería sin todos ustedes. Sí, claro, queremos agradecerle a todos aquellos amigos y personas que se han ido integrando poco a poco a nuestros canales, a nuestros grupos como el de Facebook, Así es. que comparten, escriben, nos mencionan, nos dan opiniones. Así es. Eso es súper importante para que este canal siga creciendo y sobre todo, perdón, su apoyo que se siente, ¿no? Así es. Siempre esos comentarios de que les gusta, siempre nos motiva a seguir haciendo esto que desde hace mucho queríamos hacer. Sí, claro. Y que afortunadamente se está materializando en estos momentos. Sí, las sugerencias de que quieren programas en vivo. Sí, Entonces, sí, comentarle a toda la comunidad que es parte de los planes de crecimiento de este canal, e incluso por ahí hacer algunas llamadas en vivo sí, y que la gente pudiera compartirnos todas estas experiencias, que sería seguramente en un programa de historias abiertas, sí. todas sus experiencias, no como lo hacemos en el canal de YouTube, que Sí. es un tema en específico. Ujú. Ya lo estaremos ahí comentando con toda la gente para que cuando sea el momento indicado, Sí, pues lo haremos saber. poco a poco. Así es. Muy bien. Pues Entonces, ¿de qué va hoy? hoy va de un tema bien interesante, de un oficio Sí. que mucha gente lo llega a menospreciar, llega a no tomarle mucha importancia o mucha relevancia, pero yo considero que sí lo es. Sí, por supuesto. Siempre el tema de seguridad va a ser importante para cualquier persona y en específico a los negocios o Ujú, a los organismos del gobierno. ujú. Y estamos hablando de los veladores, de estos guardias nocturnos en específico, Sí. que cuando toda la gente no está, ellos se quedan solos, ellos empieza su jornada normalmente en la madrugada Ujú. y que con el paso de las horas se les va haciendo un poco a algunos un poco más complejas por lo que llegan a encontrar e incluso a ver. Por supuesto, es un oficio muy noble, pero que tiene sus características, principalmente de que cuando todos se van a descansar, ellos comienzan y es el momento donde cualquier cosa puede suceder. Así es, En el tema de la seguridad y vigilancia, es muy importante tener esa confianza sobre estas personas y sobre todo su capacidad de reacción, así es. en donde una mente fuerte Así es. hace tomar decisiones muy importantes. Y antes de comenzar con estas historias, estamos seguros que les van a llegar este canal y pues les enviamos un gran saludo si es que en algún momento nos llegan a escuchar en su turno nocturno. Claro. Les enviamos un saludo y que este capítulo es dedicado hacia ellos Por supuesto. por todo lo que nos han estado enviando. Ok. Pues vamos a comenzar con estas historias y la primera que nos enviaron es anónima. Es la historia de un velador Ok. que trabajaba en un hospital. En este momento nos comenta al momento de que nos llegó la historia. Ya no trabaja en este noble oficio, pero nos contaba que él cuando había entrado le habían propuesto Ujú. que trabajara en el turno de la noche, porque para él era un poco más cómodo salir de día porque tenía actividades por la tarde, Claro. porque aparte era estudiante. Ah, muy bien. Entonces él nos relataba que como cualquier trabajo, conocen gente buena, gente mala y gente que quiere hacer ameno el trabajo con ellos mismos
Y sobre todo en el tema de la salud en los hospitales llega a ser complejo porque siempre las emociones están a flor de piel y a veces la gente quiere culpar o quiere, sí, quiere culpar a las personas que se dedican al tema de la seguridad. Pero en este caso nos cuenta que él estaba en el área de terapia intensiva. Ujú. Todos deben saber que en esta área muy pocas veces les llegan el tema de que puedan visitar a los enfermos o a las personas que están internadas. Pero él tenía la posibilidad en ese hospital que sí llegaban a visitarlos, familiares de los enfermos. Comenta y relata que cuando él estaba en su turno, en uno de sus turnos de noche, llegó una muchacha. Esta muchacha decía que era muy amable, que siempre trataba de saludar, de ser cortés con esta persona. Al grado que en algún momento llegaron a sentir cierta amistad, Ujú. o sí, cierta amistad. Y que algún día, cuando él tenía que seguir, porque no estaba como de planta, tenía que estar moviéndose dentro del hospital para revisar que las enfermeras, que los doctores o cualquier personal médico necesitara de apoyo, pues él estaba al pendiente. Okey. Pero su área era allí. Y cuando hacía sus recorridos decía que él veía cómo esta persona eh, iba a las maquinitas expendedoras de dulces, que tienen dulces, papas, en fin, cualquier cosa para Sí. poder saciar el hambre, porque a veces es complejo, Ujú. y la veía pasar, pero dice que él ya tenía cerca de 3 semanas, casi un mes, donde la veía de forma constante. Él pensaba que esta muchacha era la única persona que estaba como al cuidado de algún enfermo De de guardia. esa área. Pues él no hizo absolutamente nada más, Ujú. simplemente hacía su trabajo y que al día, después de esas 3 semanas, casi mes, le comentaron que en la mañana, antes de él entrar a su turno, había perdido la vida una persona que estaba Ujú. en el área de terapia intensiva. Y pues él tenía como la curiosidad de saber quién había sido, porque él veía de forma constante a esta muchacha. Él le preocupaba que hubiera sido el familiar de esta muchacha. Claro. Y les pide, ya en la noche, que le pudieran enseñar el registro de la persona. No nos mencionó el nombre, pero como les comenté y como te comenté, ya habían hecho cierta amistad Ujú. y le dijeron el nombre, pero le dijeron el nombre de la muchacha, la que había perdido la vida, la que él pensaba que era su amiga, es Ajá. la que había perdido la vida. Él, desconcertado, comenta que no era posible, porque ella era solamente un familiar que estaban al cuidado de un paciente. Ujú. Y les dijeron, pues no, no es así, es el nombre de esta persona. Él seguía insistiendo tanto ahí como estaba en el área de seguridad, les pidió y le pidió un favor al médico responsable de la morgue, si pudiera él visitar o saludar o ver el Correcto. cuerpo de la persona que Ah, había muy perdido bien. la vida. Cuando él llega y le retiran, la sacan de la gaveta y le retiran la sábana que tenía en la cara, pues la sorpresa era que era esta mujer la que había perdido la vida Ujú. y la que él afirmaba era su amiga, su conocida, que dentro de ese mes que él trabajaba, la había visto de forma constante. Él nos explica cómo era posible que una persona en terapia intensiva pudiera levantarse e incluso ir a comprar cosas a las máquinas o deambular a ir al baño, cuando obviamente era el paciente, ella misma, la que Ujú. estaba internada. Y lo más complejo para él es que habría perdido la vida por una enfermedad que ella tenía y que él no sabía qué es lo que había pasado. Nos comenta en su relato que guardó por cierto tiempo esa información porque seguramente nadie le iba a creer lo que había pasado, pero al final
lo comentó con un médico, simplemente quedó como un comentario, Ujú. pero él quedó muy impactado de saber lo que había pasado, que la persona con la que había platicado tanto tiempo había estado internada y además ya había perdido la vida. Órale. Sí, es esa historia que nos parece muy interesante. Claro que lo es, imagínate, entablas una amistad con alguien y resulta que ya no tiene vida. Así es. Wow, súper interesante. Como hace un momento lo platicábamos sobre este tipo de oficios, como es el de la vigilancia o la seguridad, muchas veces se ha prestado a que quienes lo toman Ujú. regularmente, y no es un hecho tampoco, pero muchas veces son personas mayores de 60 años Sí. que dedican ahora su tiempo a hacer otras actividades. Y de esto va el relato que te voy a comentar y que por supuesto le comentaré a todos nuestros amigos. Esto sucedió en el Estado de México. Nos llegó un correo electrónico por parte de Gustavo Ujú. porque lo que le sucedió fue a su papá. Ok. Comparten el mismo nombre. Eh, Esto sucedió cuando el señor Gustavo, después de haber sido un servidor público durante más de 30 años, llega a su jubilación. En ese momento, pues, es, toca hacer otras cosas, dejar un trabajo que fue durante muchos años, pero tú sabrás que muchas personas, en este caso este señor, se Sí. aburren muy pronto porque ellos están acostumbrados a un cierto ritmo de vida. El señor Gustavo, entre todos sus conocidos y amigos que hizo a lo largo de su trabajo, pues estaba tan aburrido que comenzó a mandar mensajes para saber si existía una chambita. Ujú. Así lo manejaban. Le llega una invitación que si él quería podía ser parte de un cuerpo de seguridad y vigilancia de un complejo de edificios de Ujú. gobierno que estaban construidos y otros estaban por construirse, estaban en esa parte de la finalización de sus obras. El señor, pues ya cansado de no hacer muchas cosas a lo largo de varias semanas, pues decide tomarlo y se va a trabajar. Él dice que eran varios edificios en donde había vigilancia constantemente, porque había mucha entrada o ingresos de materiales de construcción que debían estar bajo resguardo y que el personal trabajaba constantemente. Era un trabajo donde solo había periodos muy cortos en donde eran los cambios de turno de las personas que se dedicaban a esta construcción Ujú. y ellos estaban trabajando. Bien, una vez que ingresa a trabajar, comienza a hacer un poco de amistad con otros vigilantes, como habían varios edificios en ese momento, pues sus funciones no las dedicaba solamente a la vigilancia, sino de que en algún momento le pedían que hiciera algunas reparaciones sencillas, tanto de plomería como de electricidad. Él lo hacía muy gustoso porque pues se distraía en ese turno que él tenía. Cuando comenzó la primera parte de los primeros acontecimientos, es que él cuando caminaba con su lámpara por la madrugada, Ujú. siempre escuchaba ruidos, pero no los podía identificar hacia dónde o de qué eran, porque pues habían muchos escombros y algunas materiales como cemento, que los ponen en tarimas y son a veces muy altos que no los puedes observar quién está o qué está detrás de ellos. Él caminaba muy normal sobre sus turnos, veía escombro, veía todo, y en una semana donde había habido poco ingreso de materiales, caminando, él escuchó que era una especie de quejido Ujú. porque
lo escuchaba a lo lejos, como si alguien estuviese lastimado. Él pensaba que como en ese lugar en donde estaban construyendo estas partes existía un alto índice delictivo, Ujú. él dudaba, porque en ningún momento lo pensó que pudiera ser un tema paranormal. Claro. Él tenía una duda de que tal vez habían dejado a alguien entre los escombros o entre los materiales que fueron a arrojar. Él muy sigiloso, con su lámpara en mano, comienza a preguntar si existía o había alguien detrás de todo eso. Hablaba, no contestaban, pero seguía escuchando constantemente un quejido de dolor. Ujú. El alarmado, al fondo de donde estaba una nave que estaba en construcción, observa una mano. Él se alarma y en ese momento toma esa decisión de poder ayudar a alguien. Cuando ve un montón de escombro, de concreto y estas cosas, empieza a remover lo que para él era menos pesado para no poder lastimar a quien estuviera al fondo. Ujú. Empieza a encontrar los pedazos de concreto más pesados y decide hablar por radio a una línea en donde estaban todos los vigilantes conectados. Ujú. Les habla a dos de ellos y un trabajador que estaba por allí y se acercan las tres personas con él y les comenta: acabo de ver una mano y alguien se está quejando con mucho dolor. Y les comenta: guarden silencio. En un momento se escucha una vez más y notan que sale una mano. Ya las cuatro personas alarmadas comienzan a remover las cosas. Un vigilante, al ver cómo estaba la escena, llama por teléfono para pedir auxilio de la policía, Ujú. porque probablemente habían lastimado y dejado a alguien ahí. Todos vieron lo que sucedió y todos escucharon lo que se estaba quejando. Empiezan a remover, empiezan a quitar, llegan las autoridades y cuando están a punto de quitar el pedazo de concreto más pesado, no había absolutamente nadie. Las cuatro personas impactadas y ya con la policía ahí, les dicen: pues, ¿qué ¿No? pasó, no? ¿Por qué hacen este tipo de llamadas? Pero nosotros cuatro, le comentan, vimos una mano que salía entre los escombros y alguien que se estaba quejando. Mencionan que uno de los policías de ese sector era amigo del vigilante, trataron de calmar las cosas, pero aún así llegó la queja a quienes contrataban a todas estas personas. Los sancionaron, los regañaron y los dejaron descansar unos cuantos días, pero don Gustavo Ujú. tomó la decisión de mejor tomar su tiempo para él, tomar su jubilación, porque lo que le había sucedido jamás le había acontecido antes. Entonces, se separa del trabajo y le cuenta a su hijo lo que le ha sucedido. Una Fíjate, vez, está bien interesante estas historias y cómo cuatro personas exactamente. pudieron ver lo mismo, escuchar lo mismo y que cuando ya tenían que rescatar o darse cuenta quién estaba como sepultado o Claro, debajo de esos escombros, pues no no había había nada, ¿no? nadie. Sí, está interesante. La siguiente historia también es anónima. La enviaron al correo y es de un joven de 25 años que trabajaba en un edificio, así lo menciona, era un edificio donde tenían eh, oficinas. Algunos eran despachos jurídicos, algunos eran contables, pero todos eran oficinas. Dice que eran no eran no más de 4 pisos, pero que había muchas oficinas. Ese edificio lo cerraban dice, y comentaba que tenía una especie de reja que lo cubría completamente las entradas y que cuando él fue contratado le permitían descansar en la oficina donde es de vigilancia de dormir 1 hora, Ujú. porque se entendía que a menos de que alguien se hubiera quedado en el interior
del edificio, pues existiría algún problema. Claro. Él dice que ya llevaba tiempo trabajando allí, solamente él estaba con otro compañero, pero se dividían el edificio en dos, en dos partes. Él le tocaba la parte de abajo. Comenta que una noche comenzó a escuchar cerca del edificio eh, las sirenas de patrullas y ambulancias. Él no le tomó como mucha importancia porque es la Ciudad de México y para él era algo muy, muy Común. habitual y muy común que existieran estos servicios de emergencia pues en esta gran ciudad. Y dice que en algún momento, haciendo su recorrido con su lámpara, llegó a ver una especie de sombra que cruzaba entre los pasillos. Él, por supuesto, que le llamó mucho la atención y empezó a solicitar a la persona que se hubiera quedado en el interior, pues que tenía que salir, diciendo y preguntando si alguien estaba en el interior, tenía que salir ya, porque estaban cerradas las oficinas o le iban a hablar a la policía para que viniera por quien estuviera allí. Pues no tenía ningún tipo de respuesta. Y en ese momento, como todos los trabajadores, llevaba un radio Ujú. y le pide a su central de monitoreo y a su compañero de radio, del edificio, pues que estuviera atento y que revisaran las cámaras, porque él iba a comenzar a revisar las oficinas, las que estuvieran abiertas, Claro. o que notara algo extraño. Él comenzó a hacerlo de abajo hacia arriba y nota que en la planta baja no pasa absolutamente nada. Pero en el primer piso, imaginen que él nos dice, imaginen que hay un pasillo central y de todos los costados hay oficinas. De una de las esquinas dice que sale una mujer que dice que era más o menos como de 1,65, con cabello negro, pero que tenía su cuerpo lleno de líquido rojo que nosotros tenemos Ujú. y que se encontraba descalza. Él, por supuesto, antes de pensar cualquier cosa que pudiera ser paranormal, porque la vio Claro. llena de este líquido Claro. rojo, pues le pregunta qué le había pasado, pero dice que ella no contestaba y tenía la cabeza agachada. Al momento de tratar de sacar su teléfono para poder llamar a emergencias porque la veía muy lastimada, dice que se le caen sus llaves. Cuando se le caen las llaves, pues hace el movimiento de recogerlas y agacharse, pero que entre él y la mujer había una distancia entre 7 y 10 metros, estaba lejos, Sí, sí, sí. pero que cuando en el momento se le caen las llaves y trata de levantar la mirada, lo que ve son sus pies llenos de este líquido y que él dice que se quedó como en shock porque no sabía y no se explicaba cómo es que en un segundo, en el momento en que él tenía que solamente recoger las llaves, esta persona ya había llegado hacia donde él estaba. Cuando él dice que se queda tranquilo, se queda pasmado y solamente al cabo de unos cuantos segundos comenzó a dar pasos hacia atrás. Ujú. Él no quiso hacer nada hasta que dejó de verlos, hasta que ya no estaba a la altura de sus ojos, los pies, levanta la cara y ya no encuentra nada. Le piden que él pide el apoyo y que revisen las cámaras porque a él había notado como si se hubiera hubiera llegado a una esquina y se hubiera girado. Ujú. El del que estaba monitoreando las cámaras le dice que era correcto, que alguien había abierto una puerta, pero que no alcanzaban a ver qué es lo que pasaba. Cuando él trata de alcanzar a esta persona, dice que ya no vio nada, no pasó nada. Él se sintió muy mal y en ese momento llegó su compañero que estaba en la parte, en los niveles de arriba, Ujú. lo alcanzó a ver y dice que se sintió muy mal.
Cuando él baja y ya dicen que piden apoyo porque él se sentía muy mal y pidió una ambulancia y ya llegaron los de su misma empresa en un carro Ujú. para podérselo llevar y para saber qué pasaba, dice que en la calle lateral al edificio estaba una patrulla, dos patrullas y una ambulancia y había mucha gente. Ajá. Cuando ellos pasan por allí, dice que les pareció un poco curioso qué era lo que pasaba y lo que había pasado allí era un accidente de vehículo. Ujú. Se había impactado un vehículo con un poste y para su sorpresa, la mujer que él había visto en el edificio era la persona que había perdido la vida dentro de este auto. Él no sabía por qué en ese momento, o por qué había estado en ese lugar, en lo que él decía que era su espíritu, pero los comentarios decían, y sus mismos compañeros decían, que tal vez era porque cuando la mujer había perdido la vida, Claro. lo único que había encontrado cerca, su espíritu o su alma, era el edificio que estaba al lado de él. No sabían si en algún momento ella quisiera haber pedido auxilio Claro. o algo, pero no se podían responder qué es lo que había pasado. Pero sí, su gran sorpresa fue que cuando él pasó a un lado y vio todavía a la mujer tirada en el piso y todavía no le habían puesto esta sábana que les llegan a poner, la había reconocido que era la misma mujer que se había encontrado en el edificio. Órale. Imagínate. Sí, sí es la historia Fue la persona que encontró ese espíritu. sí, él lo que dice así, comentaba que vestida muy normal, solamente que tenía como esta peculiaridad que no tenía zapato y que en el momento que él quiere recoger sus llaves, Claro. pues se la encuentra de frente. Sí. Fíjate que cuando platicamos sobre este tema que estamos conversando, empecé a documentar y ver videos, ¿no? Porque ustedes encontrarán en YouTube muy seguramente videos relacionados a este tipo de acontecimientos. Y apenas vi uno, y creo que fue el último que vi, en donde está un vigilante parado y lo están enfocando desde Ujú. la central o el cuarto de vigilancia. Y el señor está como si estuviera platicando solo. Como dando instrucciones, Ajá, de ¿no? instrucciones de algo, de hacia dónde dirigirse. Y se les hace curioso de cuando lo están viendo, de que pues empieza como que a decir, no, pues por aquí o por allá y cosas así, ¿no? Y le marcan, bueno, le hablan por radio Ujú. y le preguntan que, pues, que qué hace, ¿no? Dice, nada, pues aquí dándole instrucciones al señor porque pues me dice de dónde dirigirse. Era en un fraccionamiento. Claro. Y le dice, no hay nadie contigo. Y cuando gira la vista, ya no había nadie. Porque era un Sí, señor adulto al que le estaba dando esas instrucciones. Pero los encontraron muy seguramente muchos videos relacionados a este tema, ¿no? así es. Mira, el siguiente tema, perdón, el siguiente relato nos la hicieron llegar un chico de nombre Daniel. Él en ese entonces tenía 19 años. Ujú. Él, siendo muy joven, había hecho un examen de admisión para entrar a la universidad, pero para su infortunio no fue aceptado y pues él no sabía qué hacer con su tiempo libre, por Ujú. supuesto que él ya había hecho planes de que pues va a la escuela y se iba a ocupar en ese tema. Pero no fue posible, no fue aceptado y en su casa pues le dijeron que pues buscara un trabajo, ¿no? Él tenía un Sí. tío que se dedica, pues ya más grande, que tuvo un accidente en su trabajo. Él era velador y él cayó y se fracturó el brazo y le dieron una incapacidad por algunas semanas porque había sido grave el golpe, ¿no? Y su tío le dice, oye, está la posibilidad de, porque estoy buscando a alguien que me cubra, Sí. en lo que pues yo paso mi recuperación y mi terapia.
Y él dice, bueno, pues no tengo nada que hacer, lo voy a tomar. Él decide tomar el lugar de su tío y se va a trabajar a una pensión. Ahí estaban construyendo algunas naves en donde iban a resguardar algunos vehículos, pero eran espacios muy grandes. Claro. En una de las naves, afuera, tenían los vigilantes, tenían bueno, ellos dicen que es como un techadito improvisado con algunas lonas, en donde por las tardes, porque había constantemente vigilancia, por las tardes tenían su mesa, allí comían afuera o adentro, dependiendo cómo era, pero pues ahí tenían su espacio. Y a veces se salían a tomarse un refresco, un café y a platicar. Entonces, él comienza a hacer amistad con estas personas, los comienza a tener esas pláticas de noche en donde pues se tocaban este tipo de asuntos. Muy común, ¿no? Sí, porque se prestaba mucho, Claro. se prestaba mucho. O las experiencias de vida de sus otros compañeros, puesto que ya eran personas muy adultas, de que algunos habían trabajado en el extranjero, otros habían trabajado en otra parte del país, y que al final regresaban a sus casas para poder estar más tranquilos y habían tomado este trabajo. Él pues le empezaba a gustar el trabajo y pues ya decía, bueno, pues si existe la posibilidad, pues yo me voy a quedar. Pero hubo un asunto que todos los días le llamaba mucho la atención. Es que uno de los vigilantes, Teodoro, tenía una grabadora. Pero tenía una grabadora con música, pero la música estaba muy fuerte. En todo momento, en la madrugada, a partir de las 2 de la madrugada, ponía su música y la dejaba todo el tiempo muy fuerte. Al punto de que en algunos momentos llegaba a lastimar los oídos. Él pues le pregunta a don Teodoro pues que por qué hacía eso, ¿no? Y él le dijo únicamente es para que nos acerquen. Él extrañado pues dice pues no se acerque quién, ¿no? O sea, ratas con el ruido, Sí, sí, no, sí. queda con esa duda. No le tomaba mucha importancia, pero pues sí era molesto. Ya habían pasado varias semanas y siempre había sido lo mismo. Y menciona que en una ocasión este señor llevó su cena, pero era barbacoa. Y pues comenzó a cenar, pero en algún momento de la noche se sintió mal. Al punto de que el señor sentía fiebre, tenía vómitos, temblaba mucho y ya no podía estar en ese lugar. Deciden pues ayudarse entre los grupos de personas que estaban allí trabajando, hablarle a uno de sus hijos para que lo fuera a recoger, porque pues, se sentía muy mal. Llega su hijo, ve a su papá y se lo quiere llevar a una clínica, pero antes de salir de su turno, porque iban a ser las 2 de la mañana, le dice a Daniel, no apagues la grabadora, ya estaba puesta, dice, no la apagues, y se lo llevan. Dice Daniel que pues había tenido un día un poco estresante y se sentía mal porque le dolía mucho la cabeza. Y él en una forma retadora dice, ay, pues ya no estás. Claro. O sea, ¿por qué voy a seguir teniendo la grabadora encendida y con un ruido tan fuerte cuando yo tengo dolor de cabeza? Entonces decide apagar la grabadora. La apagó a las 2 de la mañana. Después de unos minutos que la apagó, comenzó a dar su rondín regular como lo había hecho los días anteriores, en donde pues lo mucho que encontraba eran algunos insectos que hacían sus ruidos y pasaba por ahí y ya se calmaba. Era todo su trabajo. Y dice que cuando la apagó, pues caminó y empezó a escuchar como si alguien estuviera caminando detrás de él. Volteaba y pues no veía a nadie, él, pues muy extrañado, ¿no? Seguía caminando y menciona que cuando le va a dar la vuelta a una de las naves que estaba construyendo,
comenzó a escuchar que le hablaban por su nombre. Ujú, Le decían Daniel, pero era una voz de una mujer. ujú. Decía, Daniel. Él, pues, puesto que no había No mujeres había trabajando. mujeres en ese lugar. Él siente un temor y su cuerpo se empieza a erizar. Y dice, no, esto no puede ser normal. Claro. Comienza a caminar, empieza a iluminar con su lámpara y comienza a fallar. Y empieza a escuchar una vez más el nombre de Daniel. Más constante, más fuerte. Él empieza como a desesperarse porque estaba todavía muy lejos y estaba oscuro. Y como te lo mencioné, estaban construyendo, le dio miedo de poderse tropezar, caer y lastimarse con con alguna herramienta o Claro. algún material que estuviera en el piso. Empieza a golpear su lámpara y ya, normal. Sigue caminando y ahora más cerca, escucha los pasos y ya cerca de su oído, Daniel. Él se empieza a estremecer, empieza a sentir miedo y corre. Y cuando corre ya se empieza a acercar a donde estaba el techadito que te comentaba Ujú. y todo apagado. Y cuando levanta la lámpara, ve a una mujer, Órale. pero no tenía cabeza. Órale. Todavía aún peor, se le apaga su lámpara. Aventó todo, arrojó todo y como pudo llegó hacia donde estaba la grabadora y lo primero que hizo fue encenderla. En ese momento, él voltea, comienza a iluminar y no había nadie. Era una mujer sin cabeza. Ella muy espantado, se va hacia donde estaba una cabina de seguridad y le dice a uno de sus compañeros, ¿qué te pasó? Dice, es que vi a alguien y le preguntan, ¿y la grabadora? La apagué. Ah, ¿Por qué no le hiciste caso? Sí. Esa fue la réplica que le hicieron. Amaneció, él ya no quiso salir de ese lugar, estaban los dos resguardados. Entonces él decide mejor no trabajar nunca más en ese lugar. Pero cuando él ya estaba fuera de trabajo, ajá, le mandaron un recado ajá. y le dijeron que no volviera a retar las instrucciones de sus mayores. Órale. Interesante historia, bien, bien buena, ¿eh? Sí, a mí me gustó Todas esas muchísimo historias que porque y sobre todo atrapa. cómo te la vas imaginando y que ojalá ustedes se la estén imaginando de la misma manera Claro. que nosotros. Lo impactante que sería que al momento que levantas la mirada y alumbras con tu lámpara, pues no, lo único que ves es un cuerpo y no ves su cabeza, O ¿no? sea, sí, claro, exacto. Sí, está interesante. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar las historias. Es momento. Ojalá que les hayan gustado, como a nosotros nos han gustado, y que las disfruten. No olviden que estamos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook y estamos en TikTok como Claro. Gemelos Paranormal. Todas las semanas estamos subiendo un capítulo nuevo. Sí. Todas las semanas estamos subiendo historias que todos ustedes nos envían y que les pedimos un gran favor. Compártanlas, Por supuesto. denles like y que esta comunidad sea cada Grande. vez más grande. Claro. Pues no queda más que agradecer, gracias Josué, a ustedes por escucharnos, por mirarnos y les pedimos ese favor, compartan estos episodios y si este es el primer episodio que ustedes ven, hay muchos más Claro en que donde sí. ya tenemos en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales que ustedes pueden observar. Así es. ¿No? Pues muchas gracias. Muy bien, Josué. Nos vemos. Bye. La próxima.